todos, soy Miriam Lakota y os doy la bienvenida a Nueva Conciencia, Nueva Humanidad, un espacio sagrado dedicado al despertar de la conciencia. Y hoy, como ya estáis viendo en pantalla, tenemos a una querida amiga del canal. Ella es María Dolores Björk, es licenciada, lo voy a leer porque tengo muchas cosas y lo tengo aquí apuntado. Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Pensamiento y Teoría Social, máster en Sociología. Ha trabajado en el campo de la bioética y es especialista en física cuántica. Y actualmente es profesora en su centro que se llama Universalia Luis. No, Ay, lo he puesto mal. Universidad Luis, perdón, ahora tú si no me Universalia, corriges. no Universalia lo Luis. dijiste, Miriam, lo dijiste bien, Universalia Luis. Universalia Luis, digo, no, es Es universidad. correcto, Bueno, eso lo es he dicho correcto. al final, es Bien, Universalia Luis. sí, En la sí. caja de descripción pondremos todos sus datos por si queréis acceder a ella y encantada os informará de todo y lo bueno y mucho que hace. Así que sin más, le damos la bienvenida a María Dolor y las gracias por estar de nuevo aquí en el canal. Gracias, Miriam, por invitarme una vez más, ¿no? Disculparme por esta reminiscencia que yo tengo académica. Creo que es lo único que que no he puesto, digamos, no he podido abandonar del personaje que tenemos cada uno, ¿no? Hombre, Y claro, el, y y el mucho mío, más que tiene. mi personaje es un poco pesado en este aspecto, ¿no? Pero bueno, Bueno, eh, pero eso abre muchos caminos, María Dolor, porque y para también tiene las su mentes utilidad. intelectuales lo tuyo es como un referente y tienes No, más no, credibilidad. Los títulos todavía aquí en la Matrix funcionan. la Matrix Nos funciona. viene estupendamente que tú tengas todo eso, esa titulación. Y yo lo relaciono con que hago broma muchas veces porque digo que la Matrix en este aspecto respecto a los títulos, ¿no? Son los del si te he visto no me acuerdo. Porque te hacen doctor tal y después cuando ya no les interesas te dicen fuera, ¿no? Y es divertidísimo. Bueno, Claro, claro. Al a mí me principio, liberaron, ¿eh? qué Yo bueno. solamente sentí al cabo de pocos años ya, porque me duró poco el enfado, por suerte, afortunadamente, sentí agradecimiento porque me dieron una libertad enorme, ¿no? Porque allí estaba encajada en una pequeña casilla de la que no me dejaban ni expresar, ni moverme, ni nada, ¿no? Entonces, cuando me echaron, me liberaron realmente, ¿no? Y me Qué hicieron un bien. favor enorme, ¿no? Enorme. Sí, sí. Bien, La vida es pues así. En lo que en un principio parece una cosa parece, la vida negativa. es así, correcto, ¿no? La vida es así, es decir, y eso y afortunadamente yo siempre digo que el enfado, el estado, digamos, de confrontación, pues duró muy poco, ¿no? Y pude sentir en mí dentro ya la paz y el agradecimiento hacia ellos, justamente, pues muy rápidamente, ¿no? Y Y eso ahora nosotros somos los grandes beneficiados de todo tu conocimiento, que lo vuelcas desinteresadamente aquí en las redes para que todo el mundo tenga acceso a lo que nos espera, ¿no? Realmente, esta cuántica, estos tiempos cuánticos que ya están aquí, y realmente. ya están aquí, exactamente. Así que eso es lo que me lleva ya a pie a preguntarte una pregunta que se me vino así, pero lo un poco larga y entonces la he escrito para que no se me vaya ningún detalle, te la voy a leer. Y te digo, si partimos de la base que somos viajeros en el tiempo, ¿podríamos desde nuestra expansión de conciencia acceder a algún fractal nuestro del futuro que ya haya vivido este presente y que nos pueda ayudar a superar lo que ha de venir? Correcto, sí. Sí, claro que sí, sí. Pero un poco para situar esto, para poder comprender todo este entramado, ¿no? Hay que entender para mí dos temas importantes, ¿no? El primero es que respecto al viejo paradigma, ¿no? Que en el tiempo nuestro podíamos situarlo, digamos, antes de que se abra la puerta que se abrió en 2012, ¿no? Es decir, que estábamos en un mundo, digamos, espacio cronológico de tercera dimensión, completamente encerrados, digamos, como sabemos, en la tercera dimensión,
el sistema de creación con el que crecimos y estábamos acostumbrados no es el mismo que tenemos ahora, ¿no? Y eso vale la pena hacer un apunte porque es importante, ¿no? Para entender y entrar y saber cómo operar con este juego de las líneas de tiempo, ¿no? La creación no funciona de la misma manera ahora que hace 20 años, ¿eh? Vamos a poner como punto de referencia, ¿no? Antes de 2012, un poco antes de 2012. En el antiguo paradigma, en el viejo paradigma, la creación funciona por causa material. ¿Eh? Es decir, todo cambio, todo movimiento, toda creación que podamos provocar partía de esta causa material. ¿Qué quiere decir la causa material? La causa material es que era una creación que se producía por contacto físico. ¿Eh? Es decir, es el tema de que los físicos lo ejemplifican con el movimiento de las fichas del dominó. ¿Eh? Una ficha debe tocar a otra para que todas se muevan. ¿Eh? Vale, Es vale. decir, tiene que haber, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Eh? En el viejo paradigma nadie dudaba de que para tener una buena salud ¿eh? Es básico, fundamental, y no diríamos solamente básico y fundamental, sino único, el hecho de provocar esta buena salud a través de la alimentación. Es decir, era algo incuestionable. Es decir, no solamente que influye, etcétera, sino que era el único factor, digamos, importante. ¿Eh? Bien, esto, por ejemplo, en el campo de la salud. En campos, por ejemplo, como el administrativo, ¿no? Es decir, si uno quería obtener unos resultados, había que hacer a nivel administrativo, del tipo que sea, del trabajo, en relación con un viaje, etcétera, había que dar una serie de pasos. ¿Eh? Y estos pasos tenían todos un carácter material. Había que presentar unos papeles, había que hacer una serie de peticiones, etcétera, administrativas, una solicitud, Burocracia. exacta, burocracia, vamos, esa es la palabra. ¿Eh? Había que hacer, la causa material en el mundo administrativo era la burocracia. ¿Eh? Y esta burocracia estaba muy bien marcada, estaba muy bien acotada, etcétera, y era el camino. ¿Eh? Para obtener un objeto, pues había que fabricarlo materialmente, en el mundo de la materia. Bien, la causa material en este viejo paradigma funcionaba tanto a nivel, diríamos, material, propiamente dicho, como también a nivel no material. Es decir, para aprender conocimientos abstractos, conceptos, había que estudiar, había que investigar a través de los libros. ¿Eh? Es decir, había que hacer un proceso, diríamos, relacionado, digamos, con mundos, digamos, abstractos, pero que el nexo siempre continuaba siendo material. ¿Entendemos eso? Bien, esto es cómo ha funcionado la creación en el viejo paradigma. ¿Eh? En el nuevo paradigma, ¿qué es lo que ocurre? Que progresivamente esta causa material no desaparece de golpe, ¿eh? Aparte de que no desaparece con el mismo ritmo en cada una de las personas, ¿eh? Pero sí que desaparece paulatinamente y progresivamente al ritmo de cada cual. ¿Eh? Es decir, estamos ahora asistiendo a un proceso ya bastante, voy a decir, acelerado de desaparición de la causa material. Por eso la gente no se explica determinadas cosas, porque dicen, la persona empieza a tener una serie de experiencias en su vida y la gente me viene y me dice, hay cosas que no me cuadran, ¿no? Porque no corresponden a lo que yo he trabajado, a lo que yo he operado, a lo que yo he, digamos, me he esforzado a nivel material. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que va desapareciendo la causa material, entramos en la causa cuántica. Es decir, y la gran diferencia entre la causa material y la cuántica, como muy bien hablan los físicos,
es que en la causa cuántica no hay contacto. No se funciona como las fichas del dominó. ¿Eh? Porque en realidad los físicos parten de la base, por un lado, de que todo está interconectado, pero que nada se toca. Fíjate qué Curioso. paradoja. ¿Eh? El campo cuántico, te dirá un físico, te va a decir, en el campo cuántico, que es lo que hemos descubierto, que es la última realidad que nos sustenta, es el campo cuántico, es la verdadera esencia del universo en el que nos movemos, ¿no? Todo está absolutamente interconectado, pero no hay nada se toca. Te dice un físico, los átomos de una mesa no se tocan. Están a una distancia como si hubiera varias pelotas y no demasiadas, en un campo de fútbol. ¿Entiendes? Ajá. Es decir, entendemos esto, a ver cómo es paradójico, ¿eh? ¿Cómo Sí, lo sí. atamos todo esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de las cosas que trabajamos a nivel material, si solamente lo hacemos a nivel material, no obtenemos el resultado. ¿Cómo lo obtenemos? Solamente lo podemos obtener a nivel cuántico. ¿Y cómo se trabaja a nivel cuántico? Se trabaja a través de la vibración. La vibración es lo que produce lo que los físicos llaman el fenómeno el concepto y la palabra, digamos, técnica que utilizan ellos es el entrelazamiento cuántico. A través, es decir, provocamos cambios, provocamos movimiento, provocamos creación a través del entrelazamiento cuántico. Es decir, poniendo, ¿qué quiere decir esto exactamente? Poniendo en afinidad vibratoria elementos de este campo cuántico. Es así exactamente como creamos. No Poniéndonos en creamos afinidad, María Dolor, poniendo en poniéndonos en afinidad, afinidad. exactamente, poniendo en afinidad de vibración o de frecuencia, ¿eh? Sí. La vibración y la frecuencia son conceptos muy interrelacionados, tenemos que poner en afinidad de frecuencia diferentes elementos que están en el campo cuántico. Por lo tanto, ya no creamos desde la materia, sino que creamos desde la vibración. Y yo no puedo conseguir determinadas cosas si no tengo vibración. Vamos a volver a la salud. Y yo no puedo trabajar para la mejora de mi salud solamente con la alimentación. Es decir, fíjate lo que voy a decir incluso, la causa material está desapareciendo a tal velocidad que el elemento material es el último que cuenta. Y eso es muy fuerte. Mucho. Eso es muy fuerte. ¿Eh? Y en según qué personas cuenta mucho, pero en según qué personas está pasando a contar muy poco. Y lo que es aplicable en salud es aplicable a la burocracia, es aplicable a cualquier, digamos, elemento de nuestro mundo. Hay personas ya que solamente pueden funcionar a través de provocar esta afinidad para atar situaciones desde el entrelazamiento cuántico. ¿Entendéis? Es decir, la causa material desaparece progresivamente a ritmo, es verdad, de cada persona, pero en todo el mundo, en alguna medida, ya ha empezado a desaparecer la causa material. Vamos a lo sutil, a desaparecer la materia. Exactamente, vamos a lo sutil, vamos a lo sutil. Es decir, vamos a un mundo, en principio, a un mundo de materia sutil. Sutil. Claro, un mundo de materia sutil no existe ya la creación por causa material. Existe la creación por causa cuántica. Bueno, Causa, diríamos, no sería del todo correcto, podríamos decir por causa energética, pero es más exacto decir por causa cuántica. 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 Porque en realidad lo que produce la afinidad, diríamos, de frecuencia es el quantum, que es la onda partícula de luz. Y por lo tanto es la ubicación de este quantum
en el campo en donde operamos, teniendo en cuenta un elemento muy importante. Voy a hacer honor a tu ponente brillante, Liu Surya, en el Ah, último vídeo, teniendo en cuenta, profesor porque Liu. hizo referencia a esta cuestión en un momento determinado, es una persona brillante, teniendo en cuenta que este quantum es lo único que existe. Cuando él hizo referencia en el último vídeo que hiciste con él, que dice, la oscuridad está escondida en la luz, porque en realidad todo es luz. Desde el punto de vista de la física cuántica, todo es luz a diferentes velocidades. Y eso es lo que crea la frecuencia. Entonces, si yo quiero tener con un elemento del campo cuántico afinidad, tengo que acercarme a ello con la frecuencia. Si yo pongo ejemplos muy simples, si yo tengo una frecuencia de luz baja y voy a hacer un trámite administrativo, me resultará complicado. Y me va a surgir la persona que ofrecerá una acción, diríamos, afín a esta baja frecuencia y por lo tanto no me ayudará con facilidad a hacer este trámite. Qué fuerte. Y eso es importante entenderlo porque es lo que está en el meollo de la cuestión de la luz, perdón, de la ley de la atracción. Porque fíjate, la afinidad cuántica no se produce con la mente. Me estoy refiriendo a la mente inferior. No se produce con la mente lógica. No corresponde a un proceso de raciocinio. No. Se produce, creamos afinidad cuántica con todo nuestro ser. No solamente con la mente inferior. No es un proceso estrictamente racional, ni muchísimo menos. Es un proceso holístico de todo nuestro ser. Y ahí está la razón por la cual a mucha gente no les funciona la ley de la atracción. Porque trabajan la afinidad vibratoria única y exclusivamente de una forma mental, desde el mental y además desde el mental inferior. Y eso no funciona. O sea, tendríamos La, que trabajarnos la emoción, la emoción y dejaría todo de nuestro existir ser. la mentira Correcto. porque se nos Exactamente. notaría en nuestros campos energéticos. Exactamente. Qué Y fuerte. sobre todo teniendo en cuenta que lo que recoge más globalmente todo nuestro ser es nuestro mental inferior, que es el que está ligado con este fractal de nuestro ADN, llamado doble cuántico, Merkaba, etcétera, se ha llamado de muchas maneras, que es el depositario del mental superior. Y el mental superior es la mente cardio. Y la mente cardio sí que puede crear una afinidad cuántica de materia sutil elevada. Es decir, implicando nuestro ser más elevado y más involucrado con las partes de este campo que tienen que ver con la materia sutil. ¿Me explico con esto? Entonces, claro, por eso ahí está el secreto del por qué no funciona para muchas personas la ley de la atracción, porque no han desarrollado el mental superior, que es el que realmente funciona por creación de una manera fluida, por creación cuántica. Y entonces, ¿qué ocurre? Que están en el fondo funcionando a la vieja manera, desde el mental inferior. Y desde el mental inferior, la afinidad cuántica que crean no es de materia sutil, de luz diríamos, vibratoria, sino que es una afinidad que se mueve en un nivel, digamos, de baja vibración y por lo tanto son afines a procesos complicados, a procesos que además ahora son más complicados porque la causa material
ha desaparecido. Y por lo tanto ya se mueven, están condenados a moverse en un mundo de caos y de incoherencia. Esa sería Hoy la en famosa separación que va a haber de las dos humanidades. día, claro, hoy en día, para abandonar el mundo del caos, a pesar de que globalmente vemos que está cayendo, ves el viejo sistema, no tenemos otra alternativa que aprender a crear no desde la causa material, porque la causa material ha desaparecido como proceso ya. Estamos en un nuevo paradigma. Por lo tanto, no tenemos otro remedio que ir a la causa cuántica. Tenemos que producir salud desde la causa cuántica, tenemos que producir trabajo desde la causa cuántica, que quiere decir talento, tenemos que producir organización al nivel que sea desde la causa cuántica, etcétera. Porque la causa material desaparece. La causa material pertenece a la mente lógica. Y la mente lógica está siendo desplazada por el mental superior. ¿Entendemos esto? Sí, 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 sí. Muy, muy, Por muy. el mental superior. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la relación, a raíz de lo que tú me preguntabas, cuál es la relación de esto con las líneas de tiempo? Que ahí es el tema importante también. Claro, en la medida que abrimos el campo cuántico y vamos a la causa cuántica, podemos cambiar y abrir, variar nuestra trayectoria en las líneas del tiempo. Ya no estamos encerrados en un cronos. Ya no estamos encerrados en un solo espacio-tiempo, sino que se abren multitud de posibilidades, que son las distintas, que corresponden a distintas líneas del tiempo, que es lo que permite, diríamos, sobre todo el tránsito por el que estamos pasando, que es la cuarta dimensión, que las líneas de tiempo están abiertas. Si hago la traducción ya a dimensiones, pero tampoco no lo quiero complicar demasiado, ¿no? Pero es así. Es decir, Como una abrimos transición, ¿no? como una transición y ahí las líneas de tiempo están abiertas. Podemos cambiar. Es decir, hay que entender ahí que mucha gente cuando hablas de líneas de tiempo hacen una equiparación a la línea cerrada de tercera dimensión. No. En cuarta dimensión, que se abren la multitud de posibilidades por líneas de tiempo distintas, está abierto. Por lo tanto, podemos ir cambiando de líneas de tiempo. ¿Qué ocurre entonces ahí? Que para mí es un tema importante hoy señalar. Hay que andarse con una cierta precaución, porque a través de las... Discúlpame. Aprovecha, María Dolor, y enciéndete alguna luz porque te estás quedando cada vez Sí, más me oscura. estoy quedando cada vez más oscura. ¿Qué es lo que ocurre en relación con las líneas de tiempo, ¿no? Las líneas de tiempo corresponden a diferentes estados, diríamos, de frecuencia y por lo tanto a diferentes afinidades de vibración, lo que decíamos. Se abren distintas posibilidades. En realidad nosotros somos los principales creadores de esto como población de la Tierra y también como humanidad. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, lo que decía hace un momento, hay que ser un poco cautos en cómo manejamos nuestra energía a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestros conceptos, a través de nuestras emociones, por supuesto, a través de multitud de factores, fíjate, que ya no tienen que ver con la causa material. Es decir, el hecho ya de que la causa sea cuántica incide directamente en la posibilidad del cambio de la línea de tiempo. Por lo tanto, podemos saltar, y de hecho lo hacemos. Se nos ubica en una línea de tiempo positiva
Efectivamente, porque fractales de nuestro ser superior, diríamos, están contribuyendo en esta ubicación. Pero nosotros desde ahí, desde la posición del genoma que yo digo, que es la posición de un Homo sapiens que está pasando a ser un Homo angelicus, podemos contribuir enormemente. De hecho, somos los que tenemos la última palabra, porque la intervención está siendo, pero está siendo, sobre todo por noticias que tenemos recientemente, está siendo cada vez más mínima. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay que ser cautos. ¿Por qué? Porque determinadas palabras, determinadas reflexiones, depende de cómo se hacen respecto a las vibraciones más bajas. Estamos hablando cuando estamos poniendo en solfa la información sobre las élites, sobre la densidad, sobre la sombra, etcétera. Depende de cómo manejamos esta información, cómo la ponemos, la hacemos, digamos, la externalizamos a través de la palabra, o a través del pensamiento o de la palabra hablada, es peligroso porque podemos decretar. Y el decreto puede provocar un cambio en la línea de tiempo. Claro, si eso se produce no a nivel de determinados individuos, sino que se produce por áreas de personas, globalmente podríamos abandonar esta línea que ya estamos de luz completamente, que nos tiene que llevar a un proceso y a un viaje a lo que se llama la luz vibral, que es la luz estelar, que es el camino natural para la humanidad, nos puede llevar a un estancamiento a la luz vital, que es mucho más baja, en vibración, y a un estancamiento, diríamos, de estar en un mundo, en una especie de interface que no acaba de abandonar del todo la causa material, pero que como vamos a contranatura, porque por proceso y ciclo de la Tierra la causa material tiene que desaparecer, digamos, aumentar el tiempo en este caos. Estar viviendo a la vieja manera cuando toca vivir a la nueva manera. ¿Entendemos? Por decretos que podemos hacer. Claro, yo las situaciones que considero muy peligrosas es cuando se empieza a informar de los planes de la élite, de la densidad, etcétera, que eso está muy bien, hay que hacerlo. Yo siempre he dicho, para avanzar en todos estos procesos y en el despertar, uno tiene que tener toda la información de la luz y toda la información de la sombra. Eso está claro, es incuestionable. Pero una cosa es hablarlo para informar de ciertos planes, de ciertas proyecciones, de ciertas perspectivas, etcétera, y otra cosa muy distinta es darlo como un hecho consumado. Si lo damos como un hecho consumado, estamos decretando. Y los decretos, si vamos sumando decretos hablando sobre las élites, sobre los planos que la élite actual todavía que sustenta el poder, sobre sus planes de extrema densidad a través de la tecnología, de cantidad de cosas, de una tecnología, diríamos, de mal uso, etcétera, ¿no? Entonces estamos decretando. Y el decreto sumado a muchos decretos de esta índole puede provocar un cambio de la línea de tiempo. Y eso me parece extremadamente peligroso. Mucho. Que no se va a producir. No se va a producir. Pero, sin embargo, yo siento que hay que alertar. Tenemos que hacer una toma de conciencia respecto a eso. No se va a producir, pero sería importante que acortáramos el máximo este periodo de interface, que no alargáramos demasiado, lo justo, en el aprendizaje que tenemos que hacer, en vivir en este interface que la causa material ya ha tenido que desaparecer y entrar en la causa cuántica. No podemos alargar ya mucho más este proceso.
¿eh? Mm. Y por lo tanto, una manera es ser conscientes de la diferencia entre informar y decretar. ¿eh? Totalmente. Entendemos esto. Es decir, no podemos ir por ahí y decir, dentro de tal tiempo, 2024, 25, llevaremos todos la marca de la bestia. Eso es un decreto. Totalmente. Y un Eso es un decreto. impacto al inconsciente colectivo que lo Eso deja. es un decreto, exactamente, que va directamente al inconsciente colectivo, Sí. ¿eh? Mm, Y que maneja un tipo de entrelazamiento cuántico de mm, baja vibración. mm. Esto, sumado a muchos decretos como este, existe la posibilidad que no se va a producir, Exacto. podría provocar un cambio de línea de tiempo, que alargaría el proceso. Mm. Alargaría solamente el proceso, porque el salto dimensional de la Tierra y la entrada en el nuevo paradigma de luz se va a producir sí o sí. Repito, lo único que se conseguiría con esto, o que la élite, de hecho, pretende conseguir, es una postergación, diríamos, una prórroga de este interface. Pero yo creo que ya es interesante que acortemos este interface. Pues sí. Es lo único, suponiendo que hubiera muchos decretos como este, que hay algunos, y de temas relacionados con esto, alargaríamos el interface. Pero el cambio de paradigma y el salto de la humanidad hacia el mundo estelar se va a producir sí o sí. Ya no Y es una posibilidad. Ya de, no es una posibilidad, es un sí, hecho dentro de nuestra línea de tiempo mm, que ahora está viajando exactamente desde la luz vital, estamos yendo a la luz estelar, desde la luz vital a la luz vibral. ¿eh? Es decir, traducido, desde la luz dual de tercera y cuarta dimensión a la luz vibral, que es la luz quintidimensional, que ya no es dual, es una luz puramente de vibración, puramente cuántica, en la que ya no hay una dualidad entre opuestos que sean dicotómicos, que se excluyan y que luchen, sino que son polos, diríamos, de complementariedad. Es una dualidad de unión. contraste, complemento. Exacto, un complemento. Es una dualidad de día y noche, de sombra y luz, pero de complemento. Ujú, ujú. Complemento. Y viajamos ahí, viajamos y de manera acelerada. Pero, claro, es verdad y tengo que decir que como pretensión, no quiere decir como hecho, sino que la pretensión de las élites es provocar la prórroga del interface. Es decir, que sea más largo este proceso. ¿eh? Claro, una manera es, evidentemente, conseguir que la gente, en cuanto a la información sobre la sombra, sobre la densidad, sobre lo más denso, acabe decretando. Y estos decretos son los que podrían producir este alargamiento, esta prórroga. En realidad no pueden producir nada más. ¿eh? No pueden producir nada más, porque Bueno, eso baja mucho la vibración, ¿no? El baja la recibir vibración. ese impacto, Exactamente. Sí, tú dices, Dios mío, exactamente. también baja mucho y si estamos hablando de Exactamente. niveles vibratorios, no nos hace Que ningún eso es lo favor. que ocurre en nuestras vidas individuales también, Exacto. en cuanto nos damos cuenta que entramos en el decreto individual de nuestro día a día, tenemos cortas salidas de la línea de tiempo de luz, de viaje de la luz vital a la vibral, ¿eh? Vamos al bajo astral y tenemos que volver. Y volvemos, de hecho, siempre. Pero nos vuelve a costar un esfuerzo. En cambio, si dejamos de hacer este tipo de decretos, nos movemos en la fluidez de el paso de la vital a la vibral con tranquilidad.
¿Y cómo podríamos hacer lo que yo te he preguntado? Si somos viajeros en el tiempo y estamos ya en una alta vibración, ¿podemos ir a esa línea de tiempo futura para traernos información y poder aplicarla aquí para hacer ese tránsito más ligero, más cómodo y Más ayudar? cómodo. Es intentar sostener nuestra reconexión con nuestro doble cuántico, es Ajá. decir, con nuestro mercado. Estar permanentemente, o por lo menos lograr que esta reconexión con el mercado, diríamos, sea lo más larga posible en la sustentación en el tiempo. Integrarlo en nuestro día a día. Integrarlo totalmente. Es decir, claro, en este aspecto, claro, ahí hay varias cosas que para conseguir esto hay que hacer, ¿eh? Que voy a decirlas ahora. Una muy importante es la liberación de la densidad, emocional en cada uno. Debemos liberar nuestras emociones densas. Eso es un trabajo que hay que hacer sí o sí para, digamos, sostener en el tiempo, en la línea de tiempo en la que estamos, que es la que está viajando rápidamente de la vital a la vibral, de la luz dual a la que no es dual, ¿eh? Hacerlo más rápidamente y con tranquilidad si hemos logrado liberarnos de nuestras emociones densas, ¿eh? No podemos entrar en la frecuencia de quinta dimensión si tenemos dimensiones densas no trabajadas. Es imposible. Es decir, no es posible la reconexión, diríamos, con nuestro ser de luz, ¿eh? Que, no es, Ujú. no es solamente nuestra alma, sino que es lo que podríamos llamar es nuestro espíritu, ¿eh? Es la información que tenemos en el segundo grupo de capas del ADN, ¿eh? Ujú. De nuestro ADN. Entonces ahí tiene que haber un trabajo a este nivel para lograr esta reconexión que sea lo más duradera posible. Que estas salidas que hacemos, del campo cuántico de luz sean las menos posibles. Ujú. El otro trabajo que hay que hacer es lo que yo llamo disolver la fábrica. Perdón, La fábrica, la la fábrica. fábrica, lo que yo llamo la fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Disolver todos aquellos conceptos, creencias, contenidos de la mente inferior, que en definitiva son programas, que contribuyen a fabricar la emoción. Hay dos tipos de personas ahí, en relación a esto que acabo de decir, que es que yo me he dado cuenta en los últimos años, que es curiosísimo. Hay gente que ha trabajado mucho a nivel emocional, pero no salen no logran entrar en la línea de tiempo del proceso luz vital, luz vibral. Continúan en su mayor parte, diríamos, bajas vibraciones y en el bajo astral. Y no lo entienden. Bien. ¿Cuál es la causa de esto? Que no han eliminado, no han disuelto la fábrica. Las creencias que siguen teniendo sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la política, sobre todo, continúan contribuyendo a la creación de emoción densa. Si yo me creo que para estar en seguridad tengo que hacer determinadas opciones a nivel político, estoy alimentando la fábrica. Totalmente. Si yo me creo que para tener salud, tengo que hacer determinadas cosas que me manda el sistema y a veces incluso sistemas alternativos, no he eliminado la fábrica y estoy contribuyendo otra vez a que mi mente esté preocupada y por lo tanto no producirá salud. Lo que produce salud es, para empezar, es una mente no preocupada. ¿Entendéis esto? Entonces, esto es básico. Es básico. Es decir, la disolución de la fábrica.
desaprender todo lo que nos enseñaron. Desaprender todos los sistemas de creencias que nos han transmitido. ¿Por qué? Porque son fábrica de densidad emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que ha trabajado mucho las emociones, pero no salen de ahí, porque no han trabajado la fábrica. También ocurre al revés. Hay gente que ha trabajado la fábrica, pero tiene trauma nuclear. Pero esta gente que han trabajado la fábrica tienen una ventaja, que cuando trabajan emociones se terminó, porque la fábrica ya ha cerrado y no sigue produciendo emoción. Curioso. ¿Entendemos esto? Por lo tanto, son dos trabajos muy importantes que hay que hacer para sostener en nuestra línea de tiempo en la que ya estamos, que es de luz, nuestra reconexión con nuestro mercado, con nuestro doble cuántico. Aparte de que ahí dio totalmente en el clavo el doctor Garnier Mallet, el físico francés, cuando dice, cuando explica que al estar reconectados con nuestro Merkaba es justamente el informador de los futuros potenciales peligrosos en nuestra vida. Y por lo tanto, este Merkaba ya se encarga de que no nos metamos en ninguna línea de tiempo Ajá. en los que puedan aparecer estos futuros potenciales de peligro. O sea, estamos protegidos. Muy protegidos. Qué bueno. Muy protegidos. Que lo estamos siendo todos sí o sí, hayamos despertado o no. Vuelvo a recalcar, esta protección llega a todos. Lo que ocurre es que si lo trabajamos individualmente desde nuestra soberanía, acortamos el interface y avanzamos en la línea de la vital a la vibral más rápido. Acortamos el interface. Es decir, todo el peligro, repito, de los decretos no nos hará cambiar definitivamente de línea de tiempo, ni siquiera a nivel global. Lo que va a conseguir solamente es alargar el interface. ¿Qué es el interface? Un mundo en el que ya ha desaparecido la causa material y que nos empeñamos en seguir funcionando según la causa material. Y no acabamos de integrar la causa cuántica. Este es el interface. Entonces el interface tenemos que acortarlo. No prorrogarlo, sino acortarlo. No hacer una prórroga, sino que el partido tiene que terminar ya. Ya, ya. Sí. ¿Y de No qué manera? deberíamos llegar, no debemos ya llegar más a más prórrogas, que Sí, es lo ya. que pretenden, porque de hecho es lo que pretenden, que es lo único que pueden hacer. No pueden hacer más, porque vuelvo a repetir, que es un decreto de luz, vamos a llamarlo así, es un decreto de luz, que es el cambio hacia el mundo estelar, se va a dar sí o sí, y más pronto que tarde. Sí, va todo Añado, rápido. y más pronto que tarde, porque todo va aceleradísimo. Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Tenemos esto. Mm. Entonces, respecto a tu última pregunta, lo que favorece el contacto con el Merkaba, justamente con este fractal, es que entramos en un espacio-tiempo, diríamos, de entrelazamiento que nos convierte en afines a todo lo que tiene que ver con la quinta dimensión. Añado, en la quinta dimensión nada es complicado, todo es simple. Me La luz, emociono cuando te oigo. Me emociono. la, la luz vibral es simple, no es compleja, es simple. Es rica, sí, pero no es, sobre todo no es complicada. ¿Eh? Ya lo peor ha pasado, ¿no? Exactamente. Cuando veáis que hay procesos sobre diferentes cosas, sean del área que sea, que
se os mete y se os demanda que entréis en caminos complejos, no está proclive a esta línea que va de la vital a la vibral, sino que son incursiones para que salgáis. Por lo tanto, para alargar y para entrar a hacer más prórroga. Todo lo que no es simple, todo lo que no es sencillo, está lejos de la luz vibral. Y nos saca de esta línea que estamos, que es el camino de la vital a la vibral, que es en la línea exactamente de tiempo que está ahora la humanidad, en su conjunto. Algunos están más cerca de la vital en el proceso, otros están todavía muy instalados en la vital, pero estamos en esta línea, que es la línea que nos lleva. De hecho, ya es una línea que toda ella está en el nuevo paradigma. Porque la luz vital está también ya teniendo que funcionar cada vez en lo cuántico, porque la causa material desaparece. Por lo tanto, debemos, yo me lo digo a mí misma, entender bien que ya no debemos buscar explicaciones en el contacto de dominó, porque las cosas no funcionan así. Hay gente que un proceso burocrático para obtener un resultado le lleva meses. Yo tuve que hacer hace un mes, no, hace más, unos 2 meses, tuve que hacer 3 meses, 2 meses y medio, un proceso burocrático para obtener un resultado y lo obtuve en 3 semanas. Fíjate. Me decían que la media eran 6 meses. Claro, si yo En me tiempos, hubiera, exactamente, si yo me hubiera movido por ciertas áreas del entrelazamiento cuántico, no creaba afinidad con la línea y por lo tanto no creaba rapidez. Otra característica, la luz vibral es rápida, es veloz, aunque opere dentro de la materia sutil, pero es veloz. sí, sí, ¿Eh? se nota que va todo muy rápido. Cualquier Muy rápido. pensamiento lo tienes ya materializado, cualquier que te Exactamente. viene, se Sí. nota. Además, tú sabes lo que se me ha venido a la cabeza como una pequeña broma que, pero me ha llegado, digo, pues verde, como que me lo han dicho, ¿no? Es que en el viejo mundo, en el antiguo paradigma, cuando la cosa se nos complicaba, siempre se decía el karma. Y ahora se va a decir la cuántica, para lo bueno. Vamos a pasar de haber estado media vida creyendo en el karma y trabajándonos el karma y ahora empezamos una vida nueva en la cuántica y todo sería Dharma, ¿no? Esa parte Es que Dharma. María, María Exactamente. Dolor. A ver, el karma, en este caso, ya que es interesante lo que has apuntado, el karma ya se puede decir que para todo el mundo que es humano, me estoy refiriendo al ADN humano, ¿eh? Todo el mundo. En el 99%, siempre hay excepciones, el karma ha desaparecido. Qué No solo, cuando digo excepciones, sería que quizá por algunas personas no ha desaparecido, pero sí que les ha desaparecido en la Tierra. En la Tierra ya no hay posibilidad, digamos, de trabajar el karma. Ajá. Pero es que no solamente esto, en la inmensa mayoría, el 99, decir inmensa es poco, en el 99% de la humanidad, el karma ha desaparecido ya, en la Tierra y en todas partes. El karma, cuidado, voy a matizar, el karma tal como lo hemos entendido desde la causa material. ¿Eh? No el karma entendido como ley cósmica. Ujú. ¿Eh? En el cosmos libre se entiende que hay karma, pero utilizan esta palabra, pero en realidad hay que hablar de ley de causa y efecto. Y insisto, la causa es cuántica, no es material. En el cosmos libre, por supuesto, que es lo que se está convirtiendo la Tierra en un planeta libre, en el cosmos libre no existe para nada la causa material.
No existe esto, es la causa es cuántica, aunque vivamos en un mundo de materia sutil. Es que eso ¿Entendemos esto? conlleva tanto lo que estás diciendo. Y A es mí es que así. me viene a la cabeza tantos pensamientos bonitos, porque una vez que desaparezca todo eso material y seamos esa alta vibración, qué humanidad más preciosa vamos a tener Por y lo vamos a tanto, vivir. hagamos, sobre todo, informemos sobre la sombra, sobre la densidad, sobre determinados planes, pero hagamos decretos de luz. Eso es muy importante, ¿eh? Como hace Liu Surya sería un ejemplo Es un Mar- maestro. maravilloso, ¿eh? Sí, La gente, por supuesto, pero hagamos sí. decretos de luz, ¿eh? Mm. Esto es muy importante, que hagamos decretos de luz. Y confiar, ¿no? Y, Confiar en y que van. confiar, absolutamente confiar. Confiar porque, ya digo, yo he señalado y alertado sobre esto, pero lo máximo que pueden conseguir, y repito, es un alargamiento, una prórroga del interface, porque el cambio se va a dar sí o sí. Mm. No hay otra opción, por razones cuánticas, por razones de ciclo, por razones de astrofísicas, de conciencia, de procesos de la conciencia, etc. ¿Eh? Qué Es lo maravilla. único que pueden hacer es alargar el interface, que consiste en este vaivén de entrar y salir de la línea del proceso de vital a la vibral, que es la línea de tiempo en la que estamos, que es completamente de luz, que es el paso de una luz a otra, pero que partimos de luz ya. Es Qué lo único maravilla. que pueden hacer. Es decir, bien, para facilitar, yo digo, hay que alertar, pero solamente en este sentido, en el sentido de decir, bien, no lo alarguemos más. ¿Eh? Es decir, intentemos acortar de esta manera, trabajando lo que he dicho y siendo conscientes de la diferencia entre informar y decretar. Exacto. Una cosa es informar sobre la sombra, sobre los planes de la sombra, sobre los futuros potenciales peligrosos, informar sobre esto, no como hecho, sino potencial peligroso, que es distinto. Un potencial peligroso no es un hecho. ¿Eh? Exacto. Mm. Eh, informar que decretar. Mm. Por lo tanto, no hay que decir frases como la que he nombrado antes, ¿no? Hay que evitar este tipo de afirmaciones. ¿Eh? Todos vamos a, No, por Dios. todos vamos a tener este problema. Todos vamos a vivir así. ¿Eh? Mm. Van a hacer esto, ya está hecho, ya empieza a salir, ya empieza a darse, ya se ha Mm. enseñado la primera parte y va a salir la segunda. No. Todo esto son decretos de futuros potenciales peligrosos. No es informar del Eso es elemento un tal, impacto. como tal futuro potencial. ¿Eh? Mm. Un potencial no es un hecho. Mm. Un potencial no es un hecho. Mm. Por lo tanto, evitar la terminología que nos induce a configurar un hecho consumado. Es un caso hipotético que se queda en una pura hipótesis. Es un Punto. caso hipotético. Exacto. Por eso Me viene a la memoria uno de los libros de la sabiduría tolteca, Los Cuatro Acuerdos, que uno de los acuerdos era sé cuidadoso con tus palabras. con tus palabras. Por eso el excelente periodista y escritor Lío Suria, en este aspecto, cuida de una forma magnífica su lenguaje y Sí. está informando al mismo tiempo sobre los futuros potenciales de peligro. Mm. Mm. Pero decreta constantemente luz. Sí, 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 sí. Informar sobre la sombra, Mm. pero decretar sobre la luz. Mm. ¿Entendéis? Y esta es la diferencia. Hay una cosa que también quería subrayar que me parece importante, que Ujú. es lo siguiente. Mucha gente, con toda la buena fe, o algunos, eh, todos los que hablan de esta manera que voy a decir y se basan en estos textos, etcétera, que es desde la buena fe, desde la bondad, por supuesto, esto no hay que
no, es incuestionable y desde una parte de la sabiduría, por supuesto. Pero hay que hacer una distinción cuando se habla, digamos, en términos proféticos, de profecías, de textos que han anunciado, pues, periodos que tienen que venir, etcétera. Primeramente, una profecía nunca es el anuncio de un hecho consumado. Hay que empezar por ahí. Una profecía justamente es el anuncio de no de un hecho consumado, sino de lo que he dicho antes, de un futuro potencial peligroso, que es muy distinto. Pero dicho esto, además hay que añadir que muchos de los textos en los que se basan estas personas que sin darse cuenta están haciendo decretos sobre la sombra, cogiendo material profético, se basan en textos que no pertenecen a las tradiciones espirituales primordiales. Me explicaré. Una cosa son los textos basados en tradiciones espirituales muy antiguas, que son nombradas las tradiciones primordiales los textos de las filosofías perennes, es otra manera de llamarlo, pero nos estamos refiriendo a los mismos textos. Por ejemplo, en Oriente son los libros védicos. Los libros védicos están configurados por textos que el contenido de estos textos son de luz totalmente no dual. Están basados en la no dualidad. Otra manera de llamar estos textos ha sido, yo los llamo textos de la espiritualidad esencial. Es mi forma de llamarlo. Pero comúnmente la gente se refiere a ellos como textos no duales de espiritualidad primordial, de filosofía perenne, o bien hay alguna otra fórmula, que ahora no sé, no me acuerdo. Pero bueno, básicamente son conocidos con estos términos. Entonces, estos textos no están basados en los contenidos de lo que son las religiones. Es decir, no contienen los códigos de lo que yo he llamado los códigos del religare. Por lo tanto, no configuran religión, sino que configuran espiritualidad primordial. Las religiones se basan en textos, digamos, que parten de la dualidad y dualidad dicotómica, es decir, los polos opuestos y que se excluyen, los códigos del religare. Todas las religiones, y yo utilizo la palabra en latín porque es muy significativa, las religiones parten de la base que el universo hay que atar cosas que están separadas. De aquí la palabra religión, religar, atar. En latín, religare. No hay nada que esté separado. Lo dije de la física cuántica. Todo forma parte del uno. ¿Vale? Por lo tanto, no hay que ligar ni atar nada. Todo forma parte de este uno. Entonces las religiones con los códigos del religare tienden a elaborar un discurso que provoca separación. ¿Vale? Y quiero aclarar, la Biblia como libro profético no proviene de la espiritualidad primordial, proviene del código del religare. La Biblia no es un libro espiritual, es un libro religioso. Por lo tanto, anuncia profecías que están elaboradas desde el código del religare, no desde el código de la unión y de la no dualidad. ¿Entendemos En esto? una línea de adoctrinamiento, ¿no? Exactamente. Y Jamás bueno, la Biblia cuidado, voy a aclarar, la Biblia es un conjunto de libros. ¿eh? La mayoría de los libros que configuran el texto bíblico están basados en los códigos del religare, que son códigos de separación y de dualidad. Las tradiciones primordiales, por ejemplo, los libros védicos, están basados todos
en códigos no duales, que son los códigos naturales a nuestro ADN. Los códigos de separación no son los naturales a nuestro ADN, son artificiales, han sido impuestos, son programas. Por eso las religiones, los textos religiosos no espirituales, están basados en programas duales de dualidad. Imponiendo su dogma, ¿no? Exactamente, imponiendo su dogma. Por lo tanto, hay que entender esto porque a partir de ahí tenemos que ser conscientes en qué textos nos basamos para anunciar futuros potenciales, para anunciar peligros, etc. No solamente de qué forma lo hacemos, sino ¿Desde dónde, no? desde dónde y en qué textos nos basamos. La Biblia no es un libro espiritual, es un libro religioso, basado en el código del religar. Es un conjunto de libros, vamos a llamarlo así, que es lo que es, realmente no es un libro, pero que todos están basados en los códigos del religar. No es el código natural a nuestro ADN, que es el código del ser, que es en lo que se basan las espiritualidades primordiales, los textos primordiales, como los libros védicos. Libre de creencias. Libre de creencias, sí, libre de creencias. Entonces, las tesis que aparecen en los libros de código no dual, que es el código natural del ser, son coincidentes con la física cuántica. Ajá. Los libros, los códigos del religare no son coincidentes con la física cuántica, porque están basados, son códigos de separación. Y en el universo no hay nada separado. La separación es una ilusión introducida en el experimento Tierra, pero es una ilusión, no es real. Es pura ilusión. Entendemos esto, ¿eh? Bueno, estás dando una información, María Dolor, que a mí me estás abriendo la mente y yo creo que todo el que te va a oír, de verdad, tú no te puedes imaginar el agradecimiento que yo siento por la exposición tan perfecta, tan entendible que acabas de hacer y por lo que estás aportando a estos campos cuánticos, porque creo que es lo que tú has hablado, volvemos a esa luz y a través de tus palabras estás arrojando, de verdad, no te puedo imaginar cómo yo te agradezco y la emoción que yo tengo ahora mismo de oír todo lo que estoy oyendo, porque me estás abriendo un montón las dudas, todo Y lo a que... mí el agradecimiento es mío de verdad, desde el fondo de mi corazón, para abrirme tu espacio. El Por agradecimiento Dios, es mutuo, pero sí, sí. sobre todo también es mío, para ofrecerme este espacio y darme la oportunidad. Sí, Cuando por escribís, favor, es ellos, que de como tú tienen que ojalá esto se multiplique este vídeo y se vea por millones, porque estás dando una información justo en el tiempo preciso y oportuno, en esta entrada de energía de septiembre, que esto será de aquí a 3 años que se supone, ¿no? Que entonces es una enseñanza y tan fácil como lo haces ver que de verdad no te puedo imaginar yo sí, sí lo he que te lo podido hacer agradezco. que se entienda, yo tengo también que entenderlo yo misma, ¿eh? Porque a veces me bajan información y digo, a ver, ¿no? Y a veces lo tengo que volver a escuchar, porque muchas veces no soy yo la que hablo, ¿no? Ya, ya. Soy yo, pero es este que está en contacto conmigo, que Mm. nunca me falla, este o esta, ¿eh? Y este está a la vez, ¿no? Y es verdad que si digo, si yo lo puedo empezar por entender y a partir de ahí lo puedo transmitir, pues me doy por feliz, ¿no? Me doy por Hombre, y pero lo haces satisfecha. muy bonito, lo haces muy claro y yo creo que, bueno, lo que tú habías comentado, nada va a ser complicado, todo va a ser Nada va a ser muy complicado, fluido, muy nada. fácil y claro, es Yo le digo a la tu gente, yo disposición le digo a tuya. la gente, yo le digo a la gente y me lo empiezo por decir a mí misma, ¿eh? Todos los procesos que veáis
complicados, que entran en una dinámica de complicación, no están en la línea de proceso de la luz vital a la vibral, ¿no? Nos alejan de la vibral, ¿eh? Mm. Y entonces hay que ser consciente de ello. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene que hacer lo que sienta, pero ser por lo menos consciente de esto, que estamos prorrogando, ¿eh? Que es lo único que pueden hacer. Ya está. Hacernos, lo vuelvo a repetir, es Mm. lo único que pueden hacer, que es intentar, porque también otra es que lo consigan, ni siquiera esto, ¿no? Mm. De provocar prórroga, ¿eh? Pero Mm. el cambio de paradigma de paradigma va acelerado y se va a producir sí o sí, vuelvo a repetir, ¿eh? A pesar de planes con la tecnología, con propuestas, cosas que danzan por ahí, que no sé qué, que no sé cuántos, que no hace falta. También quería hacer una referencia de que dar la información sobre estos planes, que hay mucha gente que lo está haciendo, etcétera. Liu lo hace para mí, es uno de los mejores en hacerlo de una forma brillante, ¿no? Eh, eh, Pronto está hablado, ¿eh? Es decir, la sombra parece muy complicada, pero en realidad es pura, ¿cómo lo vamos a Tenemos llamar? menos de un minuto, perdona que te interrumpa, Sí, pero ya se nos va terminamos. a cortar el Se nos vídeo. va el tiempo. Parece que sea. Sigue tu frase, María Dolor. Sí, estaba diciendo que la luz parece ser un enorme, llamémosle fantasma, monstruo, etcétera, pero que en realidad pronto está todo explicado, lo que podamos decir sobre la densidad, los planes de sombra, etcétera. No, en realidad no hay que, te das cuenta que no hay que dedicarle demasiado tiempo porque no hay sustancia, ¿eh? Es decir, la sustancia que tiene es poca, ¿eh? Así como la luz tiene sustancia, la sombra, la densidad también la tiene, por supuesto, pero mucho menos, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay que dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Está pronto dicho, diríamos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es decir, ya está, ¿no? Y bueno, que ha sido un placer, Miriam, y, Maravilloso, maravilloso. y decirle a la gente que seáis optimistas, que no temáis nada, porque no va a ocurrir nada malo, porque entre otras cosas, cuanto más denso es todo por lo que hemos pasado, que ya está pasado, más ilusorio es. Es decir, Ajá, qué más bueno. ilusorio es más ilusión, ¿no? Es decir, esto es así y de eso justamente tenemos pruebas justamente por el tema de la gente que ha experimentado la muerte, las experiencias post-mortem, ¿eh? Que te dicen, he estado en un mundo muy denso como un sueño, ¿no? Las pesadillas, ¿no? He estado en un mundo de pesadillas, pero me ha parecido muy poco real, ¿no? En cambio, la gente que viene de mundos de luz te dicen que todo les parece mucho más real que aquí, ¿no? Es decir, que lo que hemos vivido en tiempos, sobre todo, de viejo paradigma, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos bastante la prueba, ¿no? De que todo, cuanto más luz hay, más real, más sensación de realidad tenemos, de realidad plena, ¿no? Es esto. Yo creo que una de las pruebas más evidentes que se ha visto ha sido el esperpento de las Olimpiadas, María Dolor. Ha Correcto. sido todo tan esperpéntico, tan... Yo además tampoco se le ha querido dar mucha importancia, hemos dicho, por Dios, No, que no, ahí se ha no. quedado. Y yo creo Eso, que a eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Que ya es eso es tan... la palabra, mira, no me salía, que es una palabra incluso dedicada a un género de literatura, justamente, de viejo paradigma, que es el esperpento, ¿no? ¿Qué es un esperpento? Es algo como fantasmal, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo fantasmal? Lo que tiene poca realidad. Es decir, Exacto, tiene exacto. realidad, pero muy poca. Es decir, en cambio, la luz, cuando tú ves la luz, sin ir más lejos, la luz de nuestro sol, ¿no? Y estás ahí en una playa, que es plena luz ¿No? vital, el sol sería, ahora ya es un sol vibral ahora, ¿eh? Pero el sol que habíamos tenido hace años era un sol vital, de luz vital.
pero dices, bueno, esto es lo más alto dentro de la luz de la luz vital y es lo más real. ¿Eh? Estar en una playa tomando el sol, diríamos, eso sí que tienes una sensación de total realidad, ¿no? En cambio, otras cosas son puramente, esta palabra, son puramente esperpénticas, ¿no? Que Sí. les falta sustancia. Por Y, lo tanto, y vulgaridad, ¿no? Una falta de elegancia, una falta de belleza. exactamente. Sí. Y Burdo, vulgar. burdo, exactamente, y vulgar. Ahora Sí, lo has dicho. sí. Otra palabra es grotesco, ¿no? Exacto, Grotesco. exacto, Y sí. lo del Y es lo que espectáculo estamos viendo. el espectáculo que hemos vivido de las Olimpiadas ha sido no los deportistas, que son magníficos, sino el espectáculo, diríamos, en plan de presentación y de la celebración, digamos, inaugural y todo esto, ha sido esperpéntica y Mm. poco real. Y a nivel planetario, ¿no? Yo creo que se han descubierto a través de los medios, se le ha caído la careta, ¿no? Esto ha despertado a muchísima gente, ¿no? Exactamente. Ha despertado a mucha gente, sí. Sí, sí. Mm. Ha dado el golpe a muchísima gente. Es decir, aquí está pasando algo que no cuadra, ¿no? Que nos parece algo como ridículo, ¿no? Como de Surrealista. surrealista. Exactamente. Otra palabra adecuada es esta, surrealista, ¿no? Esperpéntico, surrealista, ridículo. Sí, sí, es así, ¿no? Por lo tanto, no hay, viendo las Olimpiadas sería un ejemplo de lo que está pasando en el planeta, ¿no? A nivel global, no hay que darle mayor importancia. No hay que darle Exacto. mayor importancia. ¿Eh? Es esto, es lo que quería comunicar hoy. No hay que magnificarlo, sino todo lo contrario. ¿No? Al contrario. Mm. Al contrario. Por lo tanto, optimismo y mucha confianza y no temer nada, porque no Mm. tiene que pasar nada malo. ¿Eh? No tiene que pasar. Y vestirnos con nuestras mejores galas, que es la alegría, la elegancia del ser, la Exactamente. paz, la serenidad, y Porque eso es lo único que nos importa. esta alegría es lo que somos. ¿Eh? No es que Exacto. tengamos alegría, sino que la somos. ¿Eh? Esta alegría es lo que somos en esencia. Y con esto no podrá nada ni nadie. ¿Eh? Mm. Y es la época, yo la llamo la época del sí o sí. Con esto Totalmente, quiero totalmente. decir el último mensaje, ¿no? El sí o sí. Por lo tanto, no hay otra opción. Ujú. No hay otro Ya no hay camino. marcha atrás. Ujú. No hay marcha atrás, correcto, no hay marcha atrás. Miriam, un placer Totalmente. y mil gracias por, por, Mire, gracias a ti. mil gracias por haberme brindado este espacio maravilloso que tú tienes. ¿Eh? Estamos creando esta comunidad, cada Exacto. vez es como la luz, vamos pasito a paso, pero cada vez somos más Sí, y con discursos como los tuyos, como la exposición que has tenido, que ha sido brillante, yo creo que va a ser un gran espaldarazo para este canal que se llama eso, Nueva Conciencia, Nueva Humanidad. bueno, Y será el preámbulo de muchos otros porque contigo la verdad es que yo me llevaría horas oyéndote. pásale, Así que pásale mis saludos y mi admiración y mi cariño a Liu Suria. sí, sí, bueno, y le voy a proponer hacer un programa con vosotros dos, que ya puede ser Para mí una sería un delicia. honor. Para mí sería un verdadero honor. Sí, Pero con sí, independencia de esto, sí, dile que soy una seguidora. ¿Eh? O sí, sea que, sí. verdad. ¿Eh? Se lo pasaré Mi porque admiración hacia su forma, su energía, su brillantez con el lenguaje, su capacidad y su frecuencia, que es de una angelicalidad impresionante. total, total. Y su Impresionante. ejemplo de vida, ¿eh? En Y su ejemplo de alquimia, vida. alta alquimia, Sí, práctica con el ejemplo de sí, vida. sí. Sí. Y trabaja María Dolor, que yo Especial. yo he estudiado todo el mes de agosto los vídeos que hace a diario Sí, sí, y digo, esto no está pagado con nada, vamos, que sí. increíble. Qué Es entrega, qué pasión, qué profesionalidad. una Es un ser pasada. de luz. Es Está un cumpliendo ser, con su misión.
es un ser de luz en Sí, de mayúsculas, alta frecuencia. de Sí, alta sí. frecuencia, sí, sí, Pues sí. vamos, tú no te quedas atrás, ¿eh? O sea, que es que con la labor que tú estás haciendo y lo que tú enseñas en tu academia, que voy a poner también todos tus datos, lo voy a poner todo en la caja de descripciones para quien quiera. Estamos ahora en septiembre, creo que es el momento de hacer cursos Sí. y de Gracias seguir. también por eso. Gracias. Claro, claro, es que todo lo que sea colaborar, por favor, yo encantada. Así que nada, y le voy a dar las gracias también a nuestros amigos del canal, que os invito a que compartáis esta información tan importante que ha dado María Dolor, porque creo que es un regalo total que ha llegado aquí al canal y que, bueno, que mucho ánimo, que como ella dice, esto sí o sí, y lo único que pueden alargar es un poquito más la transición, pero que si nos plantamos en esos campos, y además otra noticia muy buena que ha dicho es que nuestro propio mercado nos protege, estamos protegidos. Entonces yo creo que esto hay que oírlo 2 o 3 veces, este vídeo, tomar nota, porque ha dado una información y ha sido una clase magistral. Así que os animo a que lo oigáis, a que lo compartáis, que os suscribáis, le deis a me gusta para que el algoritmo también le llegue a más personas. Y nada, seguimos en este camino que cada vez nos sentimos y somos más soberanos. Así que María Dolor, te mando un beso, un abrazo y las mil gracias. Y queda pendiente ese programa con nuestro amigo Liu, que va a ser además súper divertido, porque es también un tío simpaticísimo y es muy divertido. Es muy divertido. Así que Un nada, abrazo grande, Miriam, y gracias, ¿eh? igualmente, Un tesoro, abrazo inmenso y un beso inmenso. igualmente. Hasta la Hasta próxima. pronto. Adiós, Hasta adiós. pronto.